opina? Es la pregunta que les proponemos y ahora sí, conversamos con la congresista y candidata como diputada por el partido Avanza País. Está con nosotros la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana González. Muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos esta noche. Mávila, muchas gracias a ti por el espacio. No, al contrario. Quería preguntarle por este proyecto legal que usted está impulsando, ¿no? Y que tiene que ver con declarar, digamos, la pérdida de una curul, ¿no? Bajo el mecanismo de una suerte de sanción, digamos, para un partido político que lleva personas en sus listas que tienen vínculos probados con la minería ilegal. ¿Puede contarnos, por favor, en qué consiste este proyecto y a partir de cuánto se podría empezar a someter a su estudio y a su discusión? Sí, claro que sí, Mávila. Nosotros hemos tenido más de un año de mucho debate, una lucha interna por prohibir los pasos de la minería ilegal en el desarrollo del país, más allá de los diferentes colores políticos que integramos el actual Congreso y que estén postulando para el siguiente, ya con diputados y senadores. Esto es un tema de país. Es importante arrancar la minería ilegal. En el debate del año pasado lo que logramos es que 50.000 hoy mineros ilegales no regresen al sistema y que estos 30.000 que sí quieren buscar una formalización la logren finalmente. Este proyecto lo que haría en todo caso, después de un debate en la Comisión de Constitución, entendería yo, para modificar el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es prohibir el ingreso de candidatos en todo caso y que también hay un mejor filtro por parte de los partidos para que de tener una sentencia firme, pues el determinado partido o bancada pierda la silla si es de acuerdo a minería ilegal. Actualmente claro, la figura que usted propone aplicar, aquí tengo la nota justamente que estaba revisando con relación a su proyecto, es la silla vacía a diputados y senadores condenados por minería ilegal. Pero ¿cómo funcionaría en la práctica esto? Por ejemplo, actualmente funciona en casos de terrorismo, lavado, tráfico ilícito de drogas. Pero todos estos delitos son conexos a la minería ilegal y era uno de los delitos que se ha quedado fuera. De ingresar ya al Congreso, porque esto ya ha sido ingresado, se va a derivar a las comisiones correspondientes y después del debate espero yo sinceramente que haya la voluntad de debatirlo en esta legislatura. ¿Alcanza el tiempo? Sí, hay una legislatura para hacerlo. Esto necesita una aprobación en el Pleno. No es una reforma constitucional que nos lleve 2 legislaturas, es modificar el nuevo reglamento. Entonces espero yo sinceramente que haya esta disposición para poder incluirlo como una silla vacía. Ahora, esto tiene que ver con, mirando a futuro, algún senador o algún diputado que en base a informaciones, diría ya, denuncias presentadas o procesos fiscales, o de pronto incluso que se conociera recién y fuera sometido a una investigación por este delito y finalmente se comprobara eso. Es como una sentencia firme. Con una sentencia firme. Correcto, acá dice, en caso de que un senador o diputado hubiera sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos provenientes de estos ilícitos y minería ilegal, no es aplicable lo dispuesto en las normas de los reglamentos de las cámaras sobre el reemplazo del accesitario. Ahora, para ello tendría que iniciarse una investigación y un proceso. Sí, para llegar a tener la condena. Porque entiendo que a estas alturas los partidos deberían haber cumplido con los filtros para no llevar justamente candidatos que se encuentren en una situación en la que puedan terminar con una condena en caso de ser elegidos. Sí, y Avanza País no lleva absolutamente a nadie que actualmente tenga reinfo, debo decirlo claramente. Creo que también esta debe ser una evaluación de cara al proceso electoral. El 2026, este año es un año de quiebre en el país, cambiamos a todas las autoridades y minería ilegal es un tema sumamente importante de cara al proceso electoral que viene y sobre todo también como ciudadanos, Mávila, poder evaluar esta situación. Yo te dije aquí, Mávila, solo para terminar, que sentía cólera de ver al presidente haciendo un show mediático a las 4 de la mañana en los penales cuando no era capaz de cortar el financiamiento a la minería ilegal que provoca toda esta criminalidad. Hoy podemos entender un poco mejor por qué no había esa mano firme en contra de la minería ilegal. ¿A qué se refiere? Eso lo dije cuando el presidente Gerí tenía 60 puntos de aprobación, casi 60, y era muy difícil ir en contra de la marea en ese momento. Entonces, esa posición firme
es la que vamos a mantener y yo agradezco la confianza de mi bancada Avanza País para poder luchar con un tema sumamente difícil. No ha sido nada fácil todo este último año o ya desde hace 3 legislaturas poder llegar al Pleno a sustentar esto, presentar cuestión previa para evitar todo este desorden y mucho más que desorden, por supuesto, Mavila, y que hemos logrado impedir el regreso de estos 50.000 mineros ilegales que además no aportaban al fisco. Bueno, eso nos consta, ¿no? Y aquí lo hemos reconocido también en su momento. Ahora, tengo 2 preguntas. Uno, el Congreso. ¿Tendrá la voluntad política este mismo Congreso que ha sido tan blando con el tema del reinfo y que no ha tramitado finalmente ni discutido como se esperaba una ley MAPE? ¿Tendrá la voluntad política para apoyar este proyecto de ley? Una parte del Congreso, Mávila, porque nuevamente mi bancada Avanza País fue la única bancada que votó en contra y en bloque del reinfo y este año que le han dado nuevamente, ¿no? Entonces, como te decía hace un momento, yo sinceramente espero que existe esta voluntad de debatirlo. Sí se puede, tenemos toda una legislatura que inicia el 1 de marzo. Pero vuelvo al tema de la voluntad política. ¿Usted cree que habrá? Yo voy a insistir, como siempre lo he hecho, voy a solicitar que yo creo que va a ir a la Comisión de Constitución, que la Comisión de Constitución pueda iniciar el debate. Voy a solicitar la sustentación del proyecto y ojalá podamos encontrar esta voluntad. Ahora, decía que el presidente Gerí finalmente estaba trabajando, digamos, para las cámaras, es más o menos lo que ha dicho, ¿no? Pero que ahora, a la luz de lo que hemos sabido, ya sabemos por qué no estaba prestando atención justamente a los temas que usted proponía en la agenda del gobierno. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cree que el gobierno es corresponsable? Hablo, por supuesto, de este gobierno de transición, de la expansión aún más y de que todavía no se puede hacer nada. Con Petroperú, por ejemplo, hemos visto algunas acciones concretas en cuanto a minería ilegal, sin embargo, el asunto está en stand-by. Sí, lo de Petroperú yo lo debo saludar. De hecho, como Avanza País y dentro de nuestro plan de gobierno también hablamos directamente de Petroperú. Creo que es importante una vez más señalar que los recursos de todos los peruanos tienen que ser invertidos de manera eficiente y poder también dedicarlos a sectores sumamente importantes como salud y educación. Lo que yo te decía, Mávila, es que, por ejemplo, en el mes de noviembre, cuando luchábamos muy fuerte contra la minería ilegal, yo no escuchaba voces de muchos colegas que prefirieron callarse por estar del lado del presidente, del gobierno, porque de pronto era la ley de presupuesto también la que se debatía en paralelo. ¿Y usted reclamó la presencia del ministro? Sí, él reclamó la presencia del ministro de Energía y Minas en la comisión, que nunca apareció. El premier no sabe el nombre del ministro de Energía y Minas y siempre hubo esta diferencia. En los pasillos era sabido que no había una comunicación directa entre PCM y Energía y Minas sobre este tema. Energía y Minas decidió encerrarse. El ministro de Energía, cuando fueron al Pleno para debatir, ellos se encerraron en un espacio y era clarísimo que no había eso. Es más, que ni siquiera tenían orden de poder hablar sobre la minería ilegal. Cuando el premier solicita el voto de confianza, yo le hice la pregunta directa. ¿Van a apoyar el reinfo, una nueva prórroga, sí o no? Una pregunta que no tuvo respuesta, pero que sí debo señalar que desde el premierato se enfatizó en el no regreso de los 50. Claro, yo recuerdo que conversamos sobre eso y que usted marcó la diferencia en la actitud, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas hoy también está, digamos, en ¿copado? No, pero además está en el centro de la discusión también por el tema de los empresarios chinos, por la hidroeléctrica, ¿no? Y por la concesión la extensión para el cumplimiento justamente de esa concesión. Tenían que entregarnos una hidroeléctrica en mayo de este año, pero aparentemente no se avanzó nada en esa obra, una obra, ¿no?, que ganó uno de los empresarios con los que se ha reunido el presidente Gerí. A propósito del presidente Gerí, ¿cuál es la posición de Avanza País? ¿Ustedes consideran que, como dicen algunos, sería inoportuno y generaría mayor inestabilidad un cambio en Palacio de Gobierno o consideran que la situación obliga? Estabilidad es en base a verdad, transparencia y que las instituciones funcionen. Y el presidente Gerí no ha demostrado absolutamente nada de ello. De hecho,
mi candidato presidencial, el general Williams, ha señalado que estamos de acuerdo con que el presidente asista al Pleno y pueda dar las explicaciones del caso. Y Mávila, esto no es algo que nos estamos subiendo al tren ahora, siempre lo hemos señalado. Yo he votado a favor de la moción de vacancia de Pedro Castillo, de Dina Boluarte, porque consideraba que era importante que lleguen al Pleno a dar explicaciones a la población, a los ciudadanos, no a los 130 congresistas, cuando sabíamos perfectamente que no, o sea, para llegar a una moción de vacancia se requieren 87 firmas, y eso era muy difícil en ese momento. Sin embargo, lo apoyé personalmente, porque es importante que se rindan las explicaciones del caso. No es lo mismo asistir a la comisión de fiscalización que asistir al hemiciclo, al Pleno, y que todos los peruanos escuchen cuál es la propuesta, la situación del señor Gerí, porque él siempre se ha prestado y se ha mostrado muy presto a las cámaras en querer declarar. A mí realmente me llama la atención que él no sea el primero en decir: convoco yo el Pleno Extraordinario y voy a asistir para dar las explicaciones a la población. Claro, la idea sería por lo menos, si no concretar la vacancia o la censura, que el presidente comparezca. Sí, definitivamente es importante que el presidente rinda explicaciones y, nuevamente, a toda la población. Si ¿No bastó con la comisión de fiscalización? No, definitivamente no. No es el mismo impacto el que tiene una comisión como lo tiene en el hemiciclo. Creo que sí es importante escuchar y analizar, porque este va a ser un precedente histórico de darse. Nunca hemos tenido, digamos, una moción de censura de vacancia en el caso de un presidente encargado, ¿no? Es un congresista que ha asumido el despacho presidencial por la Constitución, y todo eso está en orden, pero creo que es sumamente importante que el presidente vaya. Y lo que finalmente, la conclusión que me queda aquí es que el presidente Gerí y Somos Perú no ha sido capaz de llevar a cabo el gobierno. No están preparados para asumir un ejecutivo. Abordemos un poco las propuestas de Avanza País. El tema de la minería ilegal es un tema que a usted particularmente le preocupa y me imagino que está dentro del plan de gobierno del general Williams. ¿De qué manera en los primeros 100 días, eventualmente, si alcanzaran, digamos, una posición en el gobierno, ustedes empezarían la lucha contra la minería ilegal? Sí, y de hecho el general Williams es el único candidato presidencial que ha dicho firmemente que en su gobierno no habrá una prórroga de Reinfo. Nosotros hemos hablado, y nuevamente debo agradecer la confianza de la bancada, porque en este tema nunca me callaron, nunca me dijeron: Diana, muy fuerte, Diana, bájale el tono. Siempre he tenido la libertad de poder dar esta batalla tanto en la comisión como en el Congreso, y eso no lo encuentras fácilmente. Yo me siento muy cómoda y muy contenta de estar en Avanza País y de poder defender ideas y principios que jamás serán negociables. Desde Avanza País se ha revisado la idea de un nuevo código minero que permita así la formalización de estos 30.000 que quedaron en el registro actual, que sí desean formalizarse. El general no va a dar ningún paso atrás, todos hacia adelante, para lograr una verdadera formalización. ¿De los 30.000? De los 30.000. O habrá que depurar también, porque de pronto se impondrán algunos requisitos, o ya sobre lo que ha trabajado, sobre la depuración, lo que van a buscar es justamente formalizar a los que quedaron. Y también con simplificación administrativa. No podemos hacerle la vida difícil al ciudadano. Lo que se trata es hacerle la vida fácil al ciudadano, un acceso, y que la formalización sea un incentivo, porque actualmente no hay un incentivo para lograr esa formalización. De hecho, de estos 30.000, de un número genérico que se dio en el momento que trabajábamos las mesas de formalización minera, también se dieron cuenta que no son 30.000 registros, ¿no? Son menos los RUCs que se manejan. Hay incluso también la oportunidad de revisar las concesiones extintas o extinguidas que realmente puedan lograr este contrato de concesión nuevamente en base a incentivos que sí funcionen, que puedan estar todos los actores involucrados en una sola mesa, y no como se ha dado hasta ahora, que solo desean legislar para un determinado sector. Quería retomar el tema del presidente José Gerí, porque el día de mañana precisamente él deberá responder al fiscal de la Nación. ¿Qué opina usted sobre estos cambios que se han producido para investigar a un presidente de la República?
el señor Tomás Gálvez ha dicho que él no va a pedir levantamiento de información, digamos, de comunicaciones, por ejemplo, en el caso del presidente, y sabemos que la investigación quedará en suspenso hasta que termine el mandato, debido justamente a que así ya se ha precisado en el Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted de este mecanismo, por ejemplo, cuando los indicios están ahí y para muchos son bastante evidentes de que la relación con los empresarios chinos no era únicamente a través del disfrute de un menú en un chifa? O de una fiesta para el 1 de febrero, ¿no? Eso está clarísimo. Pero ciertamente, Mávila, somos muy respetuosos y también si vamos a luchar por un verdadero fortalecimiento de las instituciones, en este caso ha sido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, cuando depende de dónde está la marea. Si nos conviene o no, sí, estamos a favor de lo que dice el Tribunal Constitucional y si no, pues estamos en contra. Creo que esas decisiones hay que respetarlas precisamente en base al fortalecimiento de las instituciones y ciertamente el Tribunal lo que ha indicado es el respeto a la investidura presidencial. Yo te decía hace un momento que más allá de quién esté en el despacho presidencial electo o por encargatura, lo que se debe respetar ciertamente es la investidura. Y el primero en respetar debería ser el mismo presidente Gerí, porque él es el primer mandatario, el primero en respetar precisamente esa responsabilidad tan grande que ha asumido, que para mí, Mávila, para mí, lo que mal empieza, mal termina. Él desde el inicio dijo que de darse el caso de una vacancia de Dina Boluarte iba a desistir y ha hecho todo lo contrario. Justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con regresar al tiempo en que se votó por la lista encabezada por el señor Gerí en el Parlamento para presidir la mesa directiva. ¿Cuál fue la posición de Avanza País en ese momento? Y finalmente, si usted cree que hay una responsabilidad compartida por la presencia de Gerí en Palacio de Gobierno, también con los partidos que conformaron aquella lista y los que hoy están ocupando una silla en la mesa. Nuevamente, Mávila, Avanza País fue la bancada que propuso, ya al momento de ver que Gerí no desistió, como entregó su palabra al inicio, se propuso la censura. Se propuso que Gerí baje y se pueda elegir a un nuevo presidente que vaya a Palacio de Gobierno. De hecho, es el congresista Alejandro... De hecho, se voceaba también al general Williams. Sí, se voceaba al general Williams y aquí te voy a contar dos partes, porque la primera es que el congresista Alejandro Cabero, que ahora también postula en la Cámara de Diputados, él es el que especifica el pedido para no censurar a toda la mesa, sino solo la votación específica del señor Gerí, para poder elegir a un nuevo candidato. Y ojo, que nosotros no propusimos al general Williams. Cuando empiezan las mociones de vacancia, entre ellas, por ejemplo, la de Renovación, yo conversé con colegas de Renovación y les dije, ok, apoyamos, pero ¿ustedes van a asumir la mesa? ¿Ustedes van a ir a Palacio de Gobierno? No, que sea Williams. Entonces creo que es una posición también muy cómoda. Si nos vamos a comprar el pleito, lo compramos completo. Y todos ya sabíamos que venía el proceso electoral en campaña. Nosotros como bancada tuvimos una reunión en la sala de bancadas porque no era una bancada la que pedía al general Williams como próximo presidente. Muchísimas, y izquierda, centro y derecha. Grata fue la sorpresa cuando de presidencia mandaron a llamar al general y dijeron que Gerí no iba a desistir, ¿no? Ese fue un mal inicio de Gerí, no cumplir con su palabra, porque a él se le había preguntado mucho tiempo antes. Nadie le había puesto una pistola en la cabeza para que diga desisto o no, o en su momento se verá. Él dijo desisto y no lo cumplió. Muy bien, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Diana González, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, candidata a la Cámara de Diputados por Avanza País con el número 3. ¿No? Simplemente, ahí antes de mandar a la pausa, quería compartir con ustedes una información de una investigación de Territorio Tomado. ¿No? ¿Qué dice el medio Territorio Tomado? Que son 64 los candidatos al Congreso de 29 partidos que tienen reinfo vigente. Estamos en un momento en el que hay que ser sumamente vigilantes sobre las listas de quienes postulan, porque, a ver, si no somos cuidadosos, podríamos justamente tener ya parlamentarios estrechamente vinculados a la actividad minera informal. No decimos ilegal porque no tenemos las pruebas,
pero sabemos que la línea entre una y otra es bastante delgada. Vamos a la pausa y vamos a regresar al volver con el general de la policía, Víctor Reboredo Farfán, director de investigación criminal, para conversar con él sobre la llegada de este delincuente, Eric Moreno Hernández, cabecilla de los Injertos del Norte, conocido como El Monstruo, el impacto que tiene realmente en la lucha contra la inseguridad y si esto finalmente es un golpe que puede devolvernos la esperanza en que las extorsiones, como dijo el general Arriola, comiencen a disminuir en el Perú.